muchos dirigentes alegaban, oye, ¿por qué me vas a sancionar en el Tribunal de Nuremberg si yo he cumplido la ley? Y esas leyes, si las ves desde el positivismo, eran leyes válidas. La ley no está divorciada de la ideología. De ninguna manera. El único fundamento de la ley en el primer Estado moderno es la voluntad de la Asamblea. Pero eso es peligrosísimo, esa interpretación. Separas ley de moral, entonces la ley finalmente refleja cuando el ser humano actúa bien o mal. La soberbia del hombre de decir nosotros como Asamblea reunida somos el fin y el comienzo de todo, claro, porque somos seres racionales, generó una serie de problemas graves. O sea, ¿no? es esta fe en el racionalismo del ser humano. Tenemos que encontrar aquello que se llaman metanormas constitucionales. O sea, tú vas a plantear las reglas del juego de las reglas del juego. Hemos reemplazado a través de estos años el concepto de bien y mal, que era sólido, a los hombres. O unos pocos, en el caso de este constitucionalismo normativo, o de una masa manipulable, en el caso del constitucionalismo democrático. En México hubo una reforma y ahora la gente va a salir a votar para elegir a sus jueces y magistrados. La democracia no es un... Bueno, me van a matar por decir esto, ¿no? No, por favor, no es un adelante. valor en sí mismo. O sea, lo que decía la mayoría no es bueno o es malo. De hecho, a nivel argumentativo se llama falacia ad populum. Hemos quedado encerrados por un laicismo liberal a los berrinches de las mayorías. ¿Cuáles son los desafíos del Perú? ¿Por qué es tan difícil que la ley se cumpla en el Perú? Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y les doy la bienvenida a una nueva edición de Piensa Más en Betel. Y en esta ocasión nos va a acompañar el abogado Juan Carlos Puertas. No solamente un excelente abogado, sino también un mejor amigo personal. Juan Carlos es licenciado en Derecho por la Universidad de Lima, hizo una maestría en la Universidad de Palermo en argumentación jurídica, actualmente es docente universitario, tiene una práctica privada también de la ley. Y con él vamos a hablar justamente sobre este tema. La ley en el Perú. ¿Qué es la ley? ¿Qué tipos de teorías hay? ¿Cuáles son sus funciones? Un poquito vamos a rascar el concepto de justicia. ¿Por qué no es tan sencillo simplemente hablar de la legalidad o de que solamente se pueden hacer leyes por voluntad? No, hay toda una filosofía, un conjunto de filosofías detrás de la ley. Nuestra moral también se ve expresada en la ley. Pero el experto en este tema es Juan Carlos, no yo. Así que, Juan Carlos, te doy la bienvenida. Un placer que estés acá con nosotros. Y bueno, básicamente, ¿qué es la ley? Gracias por la invitación, Miklos. La ley. En términos prácticos y resumidos, la ley es aquella norma que tiene el poder coercitivo del Estado emanada por un organismo político. Es decir, a aquel organismo que tiene la potestad institucional de hacer que determinada voluntad del Estado sea efectivamente cumplida por los ciudadanos de un Estado. Ese sería el concepto más sencillo, directo y actual de Ese sería la un ley. concepto, una definición más o menos esencial de lo que vendría a ser la ley. ¿Podría decirse que la ley es un conjunto de reglas o unas reglas que lo que hacen es tienen detrás un poder que puede cumplirlas, que puede hacer que se cumplan, que se sancionen, y que el propósito de la ley es gobernar el comportamiento de las personas mediante incentivos o desincentivos? Ok, la pregunta que me planteas... O sea, es una cuestión de definición, básicamente. Sí, es que en toda definición, como tú sabrás, hay influencias ideológicas, ¿no? Si empezamos con los clásicos, permíteme. Sí, y aquí antes de que empecemos con los clásicos, entonces estás dando un punto muy importante. La ley no está divorciada de la ideología. De ninguna manera. Ley e ideología van en tiempos actuales, sobre todo esto es muy importante establecerlo, ¿no? La ley y la ideología no van separadas, sino que están, ¿no? ¿Cómo se dice? Entrecruzadas. Es que si la ley emana del poder político y el poder político evidentemente tiene una visión ideológica, la ley necesariamente está contaminada con una visión ideológica. Y aquellos que digan que la ley es neutral, que eso no es cierto, que la ley es pura, están en otro planeta, que... Es que ese es el mejor argumento para vender neutralidad, cuando en realidad los políticos saben que no hay ley neutral. Ese es otro punto importante. La neutralidad en el mundo no existe. No existen los espacios en blanco. ¿No hay ley humana objetiva entonces?
Sí, pero tendríamos que navegar un poco en la historia. Ok, entonces vamos a dejarlo aquí y quiero que profundicemos, entonces vamos a adentrar el concepto de la ley desde la historia. Partamos con los clásicos, ¿no? León Strauss, por ejemplo, cuando analiza la obra de Platón y Aristóteles, nos cuenta, y básicamente lo resume de la siguiente manera. Las leyes tienen un doble ámbito en la filosofía clásica. Primero, son las expresiones de un modo de ser, del modo de comportarse, de las culturas, de los hábitos de cierto territorio, ¿no? De ciudad-estado en esa época. Entonces, obedecen primero a un estatus social, pero adicionalmente buscan un fin común de este colectivo, ¿no? Entonces, por un lado, a través de las leyes yo reconozco cómo es el funcionamiento de determinado estado, ciudad-estado, colectivo, y por otro lado, identifico hacia dónde quiere ir ese grupo humano, estado o colectivo. Entonces, acá nos da una primera aproximación que hoy en día no se ve. En la filosofía clásica, en la filosofía política clásica, porque ley y política van de la mano, hay una primera consecuencia de esta definición, que es que primero la ley debe reflejar lo que es la sociedad. No puede estar ajena a la cultura, a las tradiciones y a los modos de ser de un colectivo. Y por otro lado, tiene que reflejar lo que esa comunidad aspira a ser como comunidad, ¿no? Obviamente a lo que se aspira, y ahí vienen los debates viejos, ¿no? Aristotélicos, sobre cuál es la mejor forma de gobierno, cuáles son las mejores leyes, decía Aristóteles, tenemos que procurar buscar al buen ciudadano, pero no solo al buen ciudadano, porque el concepto de ciudadano se relaciona necesariamente a la patria, ¿no? Aristóteles va un poco más allá. Las leyes deben buscar crear a un buen hombre, ¿no? Eso era en la filosofía clásica. O sea, el tema del rescate de la virtud, bien común. Bien, mal, virtud y bien común. Cosas que hoy son... que nadie lo piensa, ¿no? Hoy día... claro, para que hemos pasado un viaje... Enojémonos después, porque vamos a tocar ese tema. Enojémonos después, pero continúa con esta explicación. En principio... Así se veía la ley, ¿no? Ahora, obviamente la característica de que es emanado un poder político, eso sí se ha mantenido a través de los años, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, este concepto de buscar el bien a partir de reconocer nuestros signos propios de colectivo, fue destruido el concepto de buen ciudadano, de bueno o malo, con las épocas revolucionarias, con el modernismo, ¿no? Y antes que continúes, cortito, solamente dos observaciones sobre lo que has ya mencionado. Uno, que la ley refleja, ¿no? O emana de lo local. Aquí tenemos una tensión importante con el mundo actual, donde se tratan de imponer leyes estándar, ¿no? Desde organismos multinacionales hacia todo el orbe. Como si la ley fuese, como si se hablasen de leyes universales que son aplicables en todos los casos. Ahí tendríamos una tensión. Después, si quieren, nos podemos desarrollar. Quizás no haya planteado bien el comentario, pero a lo que voy es que existen ahora organismos supranacionales que quieren imponer una sola ley a nivel global en varios tratados de la pandemia y cosas así, o instituciones, ¿no? O reglas que son de corte global para aplicación local. Ese es decir un punto. Y el otro es que la ley y la moral también, o sea, ley política de la mano y ley y moral también de la mano, aunque hay teorías ahí que van a disputar esto. No sé qué tengas que decir al respecto. Bueno, tu pregunta ameritaría todo un curso de historia del derecho, pero vamos a tratar de disgregarla y contestar poco a poco. Efectivamente, en principio la filosofía clásica hablaba de un modo de ser de la colectividad y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, la ley emana de un poder político, que ese poder político obviamente tiene un sentir, porque emana de una ideología, obviamente, un sentir. Todavía no estamos en ideología, estamos antes de la revolución. De un modo de ser de la colectividad, y esta colectividad
va hacia algo bueno para esa colectividad, busca al hombre bueno. Estamos con el concepto de bien y mal. ¿Ya? Ahora bien, sí hay conceptos de ley universal, ¿no? Como es lo que se denomina derecho divino, orden natural y derecho natural. ¿No? Pero cuando hablamos de derecho divino, orden natural, hablamos algo que es común a todos los seres humanos. Es decir, al menos para los creyentes, ¿no? Dios creó al mundo, Dios se hizo carne, Dios dijo ciertas cosas y si Dios lo dijo, el hombre tiene que acatar. Dios creó el mundo y si no lo creó para los ateos, el mundo es de determinada forma. ¿No? Entonces las leyes tienen que tener en cuenta esa realidad que es común a todas las culturas, ¿no? Entonces, no es que necesariamente las leyes solamente se circunscriban o tomen en cuenta lo local, ¿no? Obviamente las leyes toman en cuenta lo local, la cultura, claro, pero sí hay parámetros mínimos que no podemos pasar porque hay un orden natural, claro, ¿no? Entonces, las ideologías. Esto es así, más se discutía cuál era el mejor régimen político, democracia, monarquía, bueno, oligarquía. los antiguos, Platón, los Aristóteles antiguos. detestaban la democracia. Exacto, antes que la importancia de la ley, porque había más o menos una dirección clara de que la ley debía procurar el bien común, el buen hombre, el buen ciudadano. Pero esto se destruye en la revolución. ¿Por qué? Porque llegan el modernismo, donde tira por la borda todos estos valores trascendentales de bueno o malo, ¿no? Y básicamente, para hacerlo corto, se establece que la Asamblea, Revolución Francesa, es la única que tiene la verdad absoluta, ¿no? Y empieza la democracia ante el concepto de este igualitarismo radical, todos los hombres somos iguales, la ley tiene justificación porque así lo decidió la Asamblea, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya comienza un claro sesgo ideológico, que es el sesgo democrático y el sesgo igualitario. ¿No? Entonces, desde el Estado moderno, y ahí surge el Estado de Derecho, ¿no? Con el predominio de los parlamentos, porque siquiera si la Asamblea, ¿no? es la todopoderosa que va a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces en realidad lo que antes la filosofía clásica decía que la ley debía atacar y buscar cómo construir un buen hombre, ahora simplemente es la Asamblea la que determina qué es lo mejor y qué no es lo mejor para la sociedad. Es peligrosísimo eso, ¿no? Obviamente se presta para abusos, para tiranía. Evidentemente, ¿no? Se cree que el hecho de que existe una democracia o una asamblea no da lugar a abusos. Es gracioso porque específicamente, claro, la revolución nace como un rechazo al autoritarismo monárquico, vamos a decir también, ¿no? A la concentración de poder eclesiástico, y terminó siendo mucho peor, y no solamente eso, parió un emperador, Napoleón. O sea, el remedio terminó siendo mucho peor que la enfermedad. Como dicen, toda revolución mata a sus hijos, ¿no? Exactamente. Ok, a partir de este simplismo, ¿no? Que hay un ente todopoderoso llamado asamblea, que es el que determina qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Entonces, no hay un valor superior, ¿no? Entonces, ya la ley comienza a divorciarse de la moral, aunque la moral sigue ahí en un segundo lugar, teniendo gran presión en sus representantes en la asamblea. Claro. Pero o sea, no se expresa en la ley, pero sí se expresa en, vamos a decir, en el juego político. Exacto. Ya no en la ley, en el juego político previo a la emisión de la ley. ¿Qué es lo que pasa ahora más o menos, ¿no? Sí, solo que existen más ideologías, más intereses, se ha polarizado. Tecnología, digamos hablar de eso, ¿no? Mil situaciones, ¿no? En consecuencia, ¿qué sucede? ¿No? Se considera que, como quiera, que todos somos iguales, que el hombre se autorregula a sí mismo, entonces si se autorregula a sí mismo, lo que manda son las mayorías, la ley se impone o se impone, ¿no? ¿Cuál es la razón de la ley? ¿Por qué tengo que acatar la ley? Porque lo dijo la Asamblea.
y porque la Asamblea es plenamente soberana, ¿no? Ya no se reconoce, ¿no?, que hay una finalidad en la ley. O sea, la Asamblea es el principio y el fin de todo. Entonces, a partir de ahí, al menos se generan ciertos conceptos que duran hasta ahora, ¿no? Ok, si todos somos iguales, las leyes tienen que ser de corte general y abstracto. Eso sí fue un avance, ¿no? Un punto de partida erróneo, pero a veces... Claro, es decir, que la ley no debe crear grupos privilegiados. Claro, y esto es en respuesta a la monarquía previa al Estatuto de la Nación. Y que también tiene un caso actual, brevemente, después lo conversamos, ¿no?, los grupitos minoritarios, LGBT, los del arcoíris, que dicen que quieren leyes express para ellos nomás. Exacto. Y se rompe el principio de universalidad que tú estás planteando aquí. De universalidad y abstracción. Exacto. Así que, muchachos, ustedes no están pidiendo leyes universales. La ley tiene que ser para todos, no son un grupo privilegiado. Por otro lado, como quiera que la Asamblea y la ley es el principio del fin de las cosas, entonces se restringen y se regulan todos lo que pueden hacer el aparato burocrático, el aparato administrativo. Y eso está bien, ¿no? O sea, es algo que rescatas. Sí, son cosas que rescatan. Obviamente el poder no puede estar diseminado y cada funcionario no puede tener un poder ilimitado y hacer lo que le da la gana. Entonces se genera una serie de competencias, ¿no? El Parlamento soberano y todo lo demás, todos los demás órganos del Estado obviamente están al servicio de cumplir aquello que dijo la Asamblea. ¿Y qué es lo que dijo la Asamblea? Es ley. Básicamente lo que estás haciendo aquí es la importancia de la separación de los poderes. ¿Estás hablando adicionalmente sobre eso? O sea, Montesquieu con legislativo, judicial, ejecutivo. Pero en un primer momento, a partir de la Revolución, estos son órganos supeditados al Parlamento, ¿no? Por como quiera que la ley es el principio y el fin de las cosas. Claro. Porque emana de la Asamblea. O sea, Francia parte siendo en ese sentido una república parlamentarista, vamos a decir. En el fondo sí, ¿no? Por la propia teoría de Rousseau, Montesquieu. Entonces, necesitas un aparato que haga cumplir la ley. Entonces, necesitas un poder judicial. Y en esa época se habla del poder judicial y los jueces son la boca de la ley, ¿no? Son, ante cualquier discrepancia, la ley manda, no hay más. Claro. ¿No? Y obviamente necesitas un poder coercitivo que ayude al poder judicial, ¿no? Y un poder ejecutivo que haga ¿qué? Lo que la ley dice que haga. Muy interesante. Entonces sí hay, de un error siempre salen beneficios, aunque no parezca, claro. Está bien que haya división de poderes porque el hombre suele como ser imperfecto que es, ¿no?, suele aglutinar poder. Entonces el efecto de esto, ¿no?, que se generen embrionariamente esta separación de poderes, que en principio en realidad había un poder que mandaba, que era la Asamblea, comienza a germinar y comienza a desarrollarse. Y ahí, a partir de este momento, no es que antes no existieran jueces, obviamente, ¿no?, pero es diferente. Todos están subordinados a la ley. Si me permites. Y cada uno con su función. Y si me permites, lo que acabas de hacer es muy ilustrativo porque lo que estás haciendo es básicamente presentar sobre la base de este hecho histórico la estructura de la legalidad, ¿no? Estás hablando de un poder ejecutivo, un legislativo que tiene la función de desarrollar las leyes, rechazarlas, aprobarlas, diseñarlas, un poder judicial que se encarga de ser la boca de este legislativo, es decir, de interpretar la ley, los casos, etc. Y aparte de esto, sobre estos tres poderes, en los cuales se estructura la ley, un documento marco, que vendría a ser una constitución, ¿no? ¿Cuál es el rol de la Constitución dentro de este marco histórico? Porque los franceses también desarrollan, ¿no?, un documento constitucional. ¿Cuál es el rol de una Constitución? También el término Constitución, igual lo voy a simplificar, ¿no? Por favor. Es bueno dar el marco, ¿no? El término Constitución es un término moderno, también surgido en las épocas cercanas a las revoluciones americanas, ¿no?, a la Revolución Francesa. O sea, 1776, 1789. No se hablaba de constitución, ¿no? Porque solamente para que la gente lo tenga claro, el antiguo régimen se refiere a aquel régimen donde gobernaba el rey, ¿no?, y estaban los tres estados generales, tarea para la casa, pero Francia era distinta, era una monarquía. Cada monarquía era distinta. Pero digamos, el hecho de que no existiera la palabra constitución no significaba que no existiera un orden permanente y duradero de
división de poderes. Perfecto. El término constitución, que constituir es fundar, nace en la modernidad, porque recuerda que los revolucionarios lo que pretenden es refundar la sociedad, porque todo lo anterior había estado mal. Entonces, si hay que fundar algo, ¿no? Necesitamos constituir un nuevo Estado, una nueva nación. Entonces, esta Constitución, ¿qué es lo que hace? Regula precisamente las funciones de los aparatos estatales de gobierno que acabamos de comentar, ¿no? Que básicamente serían los 4 de siempre, ¿no? El poder parlamentario, el poder judicial, el ejecutivo y en algún momento el electoral también. Que acá tenemos, ¿no? Jurado Nacional, OMP, era etcétera. considerado poder, ¿no? Entonces, una constitución es la base jurídica y política que regula el funcionamiento del Estado. En un principio. En un principio. ¿Qué sucede? Que como quiera que la ley y las mayorías es el inicio y el fin de todo, ¿no? Comienzan a generarse, obviamente, a través de la ley ciertos, eventualmente, abusos, ¿no? Eventualmente no siempre las leyes, y como ya no tenemos el concepto de bien y mal, no tenemos el concepto de bien común. Claro, ¿no? o sea, se ha ido Bien perdiendo. digerido, Ahora. claro. La Asamblea es todopoderosa, Claro. omnisciente. Seguimos entonces 1789 post. Estamos en el... 1800, alrededor, ok. post. Okay. ¿no? Napoleón. Napoleón, el Estado moderno, el Estado moderno. fundacional. Entonces la Constitución regula todo esto. Entonces a eso se le llama el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Tiene como características la preeminencia del Parlamento, ¿no? Las leyes abstractas y generales, una burocracia sometida a la ley, jueces sometidos a la ley, y dentro de sus atributos obviamente está generar cierta estabilidad, ¿no? En lo que es el funcionamiento del aparato estatal. Entonces, cuando se habla de Estado de Derecho es el imperio de la ley, básicamente. Básicamente, en resumen, el imperio de la ley abstracta y general. Perfecto. Ok, entonces ya tenemos esta idea de constitución, los poderes. Ahora, hay diferentes teorías, vamos a decir. O sea, la ley, has dicho que no está separada de la ideología, es decir, que la ley y la ideología van así. La ley y la política, es decir, el ejercicio del poder, también van así, de la mano. Ley y moral también. Y aquí entramos entonces a diferentes formas de interpretar la ley o de lo que es la ley, el origen de la ley. Y quisiera expandir en 3, particularmente en 2, pero voy a mencionar a 3. El naturalismo o la ley natural, el positivismo legal y el realismo legal. A este último solamente por un aspecto de definición, pero los 2 más importantes creo que son los primeros. ¿Qué es el naturalismo, el positivismo y el realismo legal? ¿Y por qué es importante esto? ¿Qué pasa? El positivismo básicamente tiene el boom con la revolución. ¿No? Como quiera que la Asamblea es soberana, o sea, más allá de la Asamblea no hay nada, ya no existe Dios, ya no existe moral. Nosotros somos los que vamos a fundar una nueva república. O sea, lo pasado no vale. ¿Separa ley de moral, o sea, moral de la ley? Exacto. Ese es el fundamento. El único fundamento de la ley en el primer Estado moderno es la voluntad de la Asamblea. Para hacerlo en términos sencillos, ¿no? Entonces, cuando hay una visión positivista del derecho, lo que dice es, ¿qué es el derecho? Aquello, norma expedida por un ente jurídicamente habilitado para hacerlo. ¿Y hay un ¿Cuáles son los racional? entes habilitados para hacerlo? El Parlamento. Entonces, el positivismo solo ve la ley conforme al procedimiento en que se ha dado. ¿Se ha cumplido con el procedimiento? Sí. ¿Es ley? Sí. Excelente. Eso es la ley. No hay más allá que discutir en el derecho. Conceptos abstractos como la justicia, eso no va, ¿no? Si la ley es buena o mala, es un tema de apreciación subjetiva. Claro. Pero el derecho debe focalizarse en la norma que existe. Y esa norma que existe fue dada por el Parlamento, sí. ¿Cumplió con los requisitos? Sí. Punto. No hay más allá de lo que diga la ley. Pero eso es peligrosísimo, esa interpretación. Porque de si tú hecho, separas ley de moral, entonces la ley finalmente refleja, refleja
el comportamiento moral o inmoral del ser humano, cuando el ser humano actúa bien o mal, ahí existe la ley, ¿no?, para corregir ese comportamiento, para modelar el comportamiento del humano a través de, por ejemplo, incentivos. Ok, si pagas tus impuestos temprano, la ley te dice, te doy 25% de descuento. Hay un incentivo de la ley y el ciudadano quizás pague sus impuestos más temprano, 25%. No fumar en lugares públicos. Ahí hay un desincentivo. Te están diciendo que si fumas te cae una multa. Y tendría que haber un poder detrás que sea capaz de hacer cumplir esa ley, de sancionar esa ley. Así funcionaría la ley, pero la ley de todas maneras refleja nuestra moral, nuestro comportamiento moral. Me encuentro, desde mi ignorancia, yo no soy abogado, no tengo estudios de derecho, pero el positivismo legal sí siento un precedente peligroso desde mi perspectiva, separar ley de moral. ¿No? De hecho, o sea, sería una especie de racionalismo legal. Los países comunistas tenían leyes y esas leyes eran válidas. De hecho, el nazismo tenía leyes y esas leyes, si las ves desde el positivismo, eran leyes válidas. Por eso se generan todas estas situaciones hasta la post-Segunda Guerra, donde se llevan a los nazis al famoso Tribunal de Nuremberg. Nuremberg, claro. Y a partir de ahí se recuerdan, después de 200 años, que existía un derecho natural. Es gracioso porque siempre la historia es cíclica, ¿no? Mi padre, claro, lo primero que aprendí de mi padre, me contaba, la historia siempre es cíclica. Ajá, ajá. ¿No? Obviamente, la soberbia del hombre de decir, nosotros como asamblea reunida somos el fin, ¿no?, y el comienzo de todo, Claro. porque somos seres racionales. O sea, eso es importante. Generó una serie de problemas graves. O sea, ¿no? Es esta fe en el racionalismo del ser humano y un desprecio absoluto hacia una dimensión trascendental, espiritual, moral. No, somos básicamente... Es como equiparar al ser humano a un autómata, a una máquina, ¿no?, capaz de procesar data, información, pero abstraído de su entorno, de sus comportamientos. Sus comportamientos no tienen una valoración, es simplemente procedimental. Es la soberbia racional, Ajá. Atea, Ajá. ¿no?, de decir, nosotros lo sabemos todo, nosotros somos el principio del fin. Entonces pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, de hecho, esta visión positivista y meramente positivista, como que era que la única justificación de la ley era la emanación del poder político, generó lo que generó, ¿no? Entonces, con justa razón en el contexto, ¿no?, muchos dirigentes nazis alegaban, oye, ¿por qué me vas a sancionar en el Tribunal de Nuremberg si yo he cumplido la ley? Exacto, bajo tus propios principios positivistas. Entonces, finalmente, recuerdan, en 1940, en la década de los 40, que existía un derecho natural, ¿no? Pero claro, como ya el ateísmo, ¿no?, el haber relegado a Dios y al cristianismo, ¿no?, del aparato político formal, Claro. se había hecho. Entonces, ¿dónde buscamos este derecho natural? Porque antes era claro que había un derecho natural. El derecho natural obedece al orden natural como están creadas las cosas, a la visión como el hombre fue creado. Ajá. Y esa visión era cristiana. Okay. Entonces, hay una antropología cristiana. Entonces, cuando tú hablas de bien común, que los hombres sean buenos hombres. ¿Cuándo un hombre es buen hombre? ¿Ah? Cuando ama a sus semejantes, ¿no?, cuando colabora con su comunidad, ¿no?, cuando cosecha las virtudes y desprecia los defectos. Había una antropología clara. Entonces, ¿qué pasa en 1940, cuando ya se había descartado a Dios y al cristianismo oficialmente, porque socialmente todavía existía y existe, aunque bastante golpeados estamos en esa lucha, esta base sólida, moral, intangible, que es Dios? ¿Cómo hacemos? Entonces, comienzan a hablarse de este derecho natural, ¿no? A ver, el hombre, y recuerdan pues a todos los contractualistas, ¿no? Thomas Hobbes, Locke, Rousseau. No, el hombre nace libre. Hay un tema de libertad, un concepto de dignidad que hasta ahora es debatido, porque el concepto de dignidad humana sin
que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, es complicado aterrizarlo. De hecho, hay 200 libros y nadie se pone de acuerdo en qué es la dignidad humana. Es rescatado este naturalismo, pero desde un punto de vista racionalista. No como decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que el derecho natural es el encuentro de la criatura racional con el eterno. ¿No? Ahora no, simplemente yo como hombre derivo más o menos, ¿no? Que es el derecho natural. Y bueno, hay un cambio. Entonces se evoluciona hacia lo que se denomina el Estado, el Estado constitucional de derecho. Entonces, si me permites, reemplazamos aquello llamado derechos humanos como valor, ¿no? Aquello que antes era catalogado tranquilamente como bueno, malo, ¿no? Y que estaba claramente arraigado en nuestras sociedades, que eran la antropología cristiana, ¿no? Los valores cristianos, y eso es lo que nosotros antes llamábamos orden natural, derecho divino y derecho natural. Perfecto. Tenemos que hacer aquí una pausa. En Piensa Más, ya regresamos en el segundo bloque aquí en Betel con Juan Carlos. Ya estamos de vuelta aquí en Piensa Más por Betel con Juan Carlos Puertas tratando el concepto de la ley. Ya vamos a ver sobre la ley en el Perú y hemos estado haciendo algunas definiciones y nos quedamos en qué teorías de ley hay, teorías sobre la ley. Entonces planteamos tres tipos, tres teorías: el naturalismo, el positivismo y el realismo legal. Juan Carlos nos ha explicado el positivismo, que es básicamente la ley asociada al poder político, es una ley desprovista de moral principalmente, o sea, disociada de la moral. Es la ley que es, ¿no? Tal cual se interpreta. Y eso obviamente habría una serie de problemas, aquí nos has estado explicando. La ley natural, por contraste, es una ley que recoge nuestra tradición cristiana, es una ley que tiene que está asociada, ¿no? Que no se desprende de la moral. Es una ley que nos gobierna desde antes de la modernidad. ¿Qué puedes decir tú al respecto de esto? Haciendo una precisión, que hay muchos ramas de lo llamado justnaturalismo, que es el derecho natural. ¿No? Como te decía, a partir de 1940 se retoma este concepto de derecho natural, pero ya no a partir de la visión cristiana, porque obviamente el Estado es laico, ¿no? Porque la secularización y la separación de la Iglesia. Ya había empezado el proceso de secularización. Entonces, este nuevo derecho natural tiene un carácter más racionalista, ¿no? Oye, hay leyes más allá de lo que digan las normas, ¿no? Paralelamente, ya desde la Revolución se había ido cosiendo este concepto de los derechos humanos. Bastante discutidos, pero eso ameritaría otro programa para explicar por qué es un concepto discutido. Entonces, este tema de los derechos humanos y de la dignidad humana comienza a hacer colchón más allá de la ley positiva, ¿no? Son las grandes ramas, ¿no?, de visión del derecho: el positivismo, el naturalismo. ¿Y el realismo? Y el realismo básicamente es una visión escéptica, ¿no? El realismo lo que te viene a decir es: derecho es aquello que deciden los tribunales, ¿no? Ya, o sea se presta una arbitrariedad también. O más que una arbitrariedad, una continuidad, ¿no? Analizan una continuidad de cómo resuelven o cómo se toman las decisiones en los tribunales, si toman o no en cuenta la ley, qué es lo que toman, y básicamente el realismo es lo que hacen los tribunales, ¿no? Eso es lo que es el derecho, ¿no? Entonces no es una rama, digamos, muy popular, ¿no? Ras es uno de los autores que defiende este realismo. Ahora, hoy en día es complicado encontrar a alguien puramente positivista, puramente naturalista. O sea, como que se superponen. Sí, porque además, acuérdate que en la posguerra viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se positivizan estos derechos humanos, ¿no? Entonces, ya es una norma universal y comienzan a ser incorporadas a todas las constituciones nacionales, ¿no? Y en esta etapa entre la posguerra y finales del siglo XX,
comienza a aparecer el llamado Estado Constitucional de Derecho. ¿Qué es lo que dice el Estado Constitucional de Derecho? Oye, pueden haber arbitrariedades en las leyes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cuidar que esas leyes no vulneren los derechos humanos, ¿no? Pero acá surge un nuevo problema, porque cada invento del hombre tiene cosas buenas como cosas malas, ¿no? Sin pecar de ser yo un relativista, que obviamente no lo soy. Entonces, cuando sucede esto, a nivel político, obviamente se abre una oportunidad. Quien define qué son y cuál es el alcance de los derechos humanos va a tener más poder para inocular su ideología. Claro. ¿No? Y como quiera que los derechos humanos necesariamente son normas abiertas. Oye, tú tienes derecho a ser digno. Oye, ¿pero qué es digno? ¿No? Tú tienes derecho a la libertad. ¿Qué tanta? Claro. ¿No? Tú tienes derecho a la asistencia social. ¿Cuánto? ¿No? Tú tienes derecho a la identidad. ¿Hasta dónde? Es que es peligroso porque, claro, es una especie de metaética, metanormatividad. Tú básicamente vas a definir los conceptos, o sea, tú vas a plantear las reglas del juego de las reglas del juego. No solo eso. Hay un autor, Otto Bachov, no me acuerdo bien, yo soy pésimo para los nombres, que incluso llega a decir, ante esto que pasó en Nuremberg, que no solo existen los derechos proclamados en la Constitución, sino que en la Constitución se pueden discernir ciertos valores que han irrogado a que la Constitución diga lo que diga. Entonces, o sea, eso es un deconstruccionismo constitucional o legal. Mira cómo le llama, exacto. Entonces, para encontrar esos valores que han servido para generar nuestra Constitución, tenemos que encontrar aquello que se llaman metanormas constitucionales. O sea, claro. Ya te comienzas a imaginar el nivel de casi brujería que comienza a invadir, es un interpretivismo peligrosísimo. Pero está, porque irremediablemente cuando tú positivizas los derechos en instrumentos públicos, en instrumentos normativos, ya sea la Declaración o las Constituciones nacionales, y estos conceptos son abstractos, a falta de una moral férrea, como la que teníamos antes de la Revolución, entonces quien tiene el poder de guiar su interpretación es el que tiene el poder por sobre el poder. Esto es muy importante, si me permite, Juan Carlos, para hacerlo muy, muy fácil para la gente. Es básicamente, ya sacaste al cristianismo el fundamento, el sustrato moral de nuestra civilización, lo eliminaste, queda un hueco ahí. Te dicen, estas son las nuevas reglas que vamos a tener, las impones desde tu punto de vista, desde tu ideología, desde tu visión política. Sobre esa base te dicen, bueno, ni siquiera tienes que creer eso. Eso tienes que, este autor que me dijiste, ¿no? Hay que leer esas constituciones porque esas constituciones, esos documentos tienen valores ahí escondidos que tenemos que descubrir. Pero resulta que uno puede leer un mismo texto y tú vas a llegar a una conclusión distinta o valores distintos de los que yo puedo percibir. Y ese es el problema de haber eliminado el cristianismo, que te da esta base moral universal y ahora abres el campo precisamente a esto, a un interpretismo. Cada uno va a interpretar la ley y sus valores de la manera como se le dé la gana. Este vendría a ser el escándalo que tenemos y el caos que tenemos ahora. ¿Estoy en lo correcto? ¿Lo expliqué bien o no? Totalmente. De hecho... Es peligrosísimo eso. Sí, de hecho tenemos muchas teorías de interpretación de los derechos, muchas teorías de interpretación de la Constitución. Ahí están los caviares siempre interpretando todo al revés. Bueno, exacto. Y el problema es que las principales ramas, sacado el sustrato moral sólido del cristianismo, siendo un Estado secular, laico, donde nos deja sin bases, sin un sustento sólidas. Exacto. Entonces, las dos opciones terminan siendo igual de peligrosas. Por un lado, siguiendo a un autor que se llama Jeremy Waldron, porque los americanos siempre son muy prácticos, ¿no? Es uno u otro, ¿no? Siempre son dos ramas. Los latinos hacemos
100 clasificaciones. Ok, van a interpretar, los derechos se interpretan, ¿no?, de manera abierta para proteger a las minorías de los abusos de las mayorías, ¿no? Y son un programa para seguir desarrollando. Los derechos siempre están en evolución. O sea, eso que yo puse en un papel como la Declaración de Derecho a la Identidad, no, tenemos que expandir el derecho a la identidad porque a más derechos mejor. Entiendo. ¿Me sigue? Entonces, si yo digo a más derechos mejor, quien gobierne la academia va a influenciar en la judicatura para que este sentido de a más derechos mejor, ¿no?, sea interpretado conforme a esta academia lo haga ellos. Y el juez puede ampliar los criterios de lo que dice la Constitución. Esto se llamaría el llamado constitucionalismo normativo. Que dice, los que tienen la última palabra en interpretar estos conceptos generales que están en la Constitución o los derechos son los jueces. Claro. Por eso viene el auge de los tribunales constitucionales. O sea, lo que es básicamente es una cuestión descriptiva, ¿no? Le das el poder a los jueces y a la academia. Por eso hay una pelea férrea por quien domina la academia. Pero por otro lado están los que dicen, no, solo se puede decir, la Constitución solo se interpreta conforme lo que dice la Constitución. Obviamente eso te da un mayor nivel de seguridad. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que finalmente la democracia y lo que se determine vía de voto de las mayorías es lo que va a decir que está bien y que está mal. Claro. Entonces, en ambos casos, dejamos en el hombre, en un lado, en la manipulación mediática, y en el otro lado, en grupos de poder que controlan la academia, dejamos en el hombre el decir qué está bien y qué está mal. Sí, Reemplazamos, para terminar esta palabra, hemos reemplazado a través de estos años el concepto de bien y mal, que era sólido, a los hombres. O unos pocos, en el caso de este constitucionalismo normativo, o de una masa manipulable, en el caso del constitucionalismo democrático. Quiero irme a eso, no sé si conoces el caso de México ahorita, el constitucionalismo democrático. Me imagino que es eso, que en México hubo una reforma reciente durante el gobierno de López Obrador. Ahora está Claudia Sheinbaum. Y ahora la gente va a salir a votar para elegir a sus jueces y magistrados. Ya no son elegidos por ¿no?, un órgano especializado dentro del Poder Judicial, van a ser elegidos por voto. Y ellos están diciendo que este es un proceso absolutamente democrático. Yo no sé. Yo creo que México con esto sepulta cualquier idea de justicia en su país. El rol, por ejemplo, de los carteles para poner direccionar voto. Es terrible. O sea, a mí cuando me dijeron eso, que los jueces ya no son elegidos por un órgano especializado, sino van a ser elegidos jueces y magistrados por voto popular. Escoge a tu juez. ¿Qué opinas de eso? A mí me parece un peligro. Mira, es que México es una aberración. México es casi un narcoestado. Perdón por los amigos mexicanos. Pero ese sistema funciona, por ejemplo, en ciertos aspectos en Estados Unidos. Claro, pero en un país como México, ¿qué Estados Unidos es un país hay una institucionalidad democrático, claro, con cierta institucionalidad, con cierta permanencia, ¿no? Y de hecho, no es ajeno a los jueces activistas, como ha visto en el caso de la persecución a Trump, obviamente. ¿no?, cuando han arrestado a los republicanos en los estados democráticos. Pero niveles nunca antevistos de corrupción judicial en los Estados Unidos. Nunca antevistos. Ok, y aún así puede funcionar, puede haber pero funcionado en Estados México, Unidos, pero en México es absurdo, pues. No es como si trajeras ese sistema al Perú, ¿no?, donde puede ganar pues un Amparo Humala, claro, o un Castillo, por favor. O sea, eso es un gran problema, ¿no? Lo que políticos. funciona en un lugar no necesariamente funciona en otro lugar. Y finalmente el elemento democrático, ¿no?, es algo que yo siempre trato de enseñar. La democracia no es un... Bueno, me van a matar por decir esto, ¿no? No, por favor, no es un adelante. valor en sí mismo. O sea, lo que decía la mayoría no es bueno o es malo. De hecho, a nivel argumentativo se llama falacia ad populum. O sea, lo que porque dice la mayoría diga A no significa que A sea bueno. Claro. Entonces, hemos quedado encerrados luego de sepultar nuestra bimilenaria tradición
cristiana a un segundo y tercer lugar y sustituido por un laicismo liberal a los berrinches de las mayorías. Entonces, Claro. por más que hablemos de que ahora hay un colchón que llamado derechos humanos para evitar las injusticias, en el fondo seguimos en el sueño de opio de Rousseau y Paine, donde finalmente las mayorías son las que gobiernan. Claro. Y hoy más que nunca las mayorías, lamentablemente, son fácilmente manipulables. Claro. De hecho, hay N libros para que las personas nos digan que yo soy el antidemocrático, de derecha, izquierda, progres, donde hablan del fin de la democracia. Efectivamente. Porque Entonces, hemos llegado a una etapa de una manipulación muy bien lograda a través de la tecnología. claro. ¿No? Pero aquí lo que estás señalando es importante porque señalas que acá hay una conclusión ya que podemos sacar desde ahorita, que es la crisis que ha significado para la legalidad, para la justicia, el socavamiento del cristianismo. Ese creo que es uno de los grandes problemas que hemos tenido y que estamos enfrentando ahora, donde tenías un compás moral que era universal y que ahora está cayendo en el campo de estas interpretaciones y de estas subjetividades, de estas arbitrariedades. El caso, ¿no? Este caso que te mencionaba en México, que es básicamente convertir a los jueces y a los miembros del Poder Judicial en candidatos políticos, es decir, ya no administra justicia a todos, sino a los que te votaron. Es una locura. No solo en la etapa de candidatura. Ajá. Cuando tú seas juez y tengas que decidir un caso, vas a decidir el caso conforme a la mayoría le guste que decida. Total. Entonces es Porque una distorsión si no te linchan absoluta. de los que te pusieron en el Poder Judicial, te van a sacar. No, sí, es increíble, es una locura. Realmente lo de México es terrorífico. Pero bueno, antes de entrar al caso del Perú, para ir, porque obviamente tenemos que aterrizar en nuestro país, hay un tipo de derecho, el derecho que tú nos has estado mencionando es, nosotros en el Perú tenemos un derecho que hemos heredado principalmente del modelo francés, ¿esto es correcto? Sí. ¿Sí? Constitucionalismo, derecho romano, esos serían básicamente los fundamentos. Hay una distinción, no todos los modelos de derecho son iguales. Existe el derecho consuetudinario o common law. ¿Por qué es importante que yo diga esta palabra rara, Juan Carlos? ¿Por qué la gente debería entender que existe un modelo que se llama derecho consuetudinario, common law? ¿Por qué es importante esto? ¿Y dónde tenemos hay dos grandes sistemas, ¿no? ¿Ah? El sistema romano y el Perú. sistema anglosajón. Anglosajón ¿no? constitucional. El sistema anglosajón, obviamente, ha construido su sistema jurídico. Es más, tiene constituciones no escritas. Así es. Es decir, ¿por qué? Porque respeta las tradiciones a lo largo de toda su existencia. Es decir, ha construido piedra sobre piedra. Así es. ¿No? Entonces se construye paso a paso y conforme van decidiendo los tribunales, se van generando nueva legislación a partir de los precedentes que se generan. El simple precedente genera una nueva legislación, ¿no? El precedente se convierte en legislación. No formalmente, pero vamos. O sea, si yo sé que el juez va a fallar de la manera A en el caso B, me voy a comportar de la manera A. Entonces, ese es el derecho constitucionario acaecido a través del tiempo. Es un derecho como a priori, vamos a decir, ¿no? No. O sea, perdón, a posteriori. O sea, una vez que tú haces el caso, lo dirimes, sientas un precedente con un fallo. Y obviamente las conductas posteriores se van a adecuar a ese fallo. Efectivamente, posterior. Claro. Y acá, bueno, tendríamos que retomar los debates de tanto le encantan a Víctor Andrés. Ponce, que no hemos tenido acá. Sí, vi el programa. Entre Burke y Paine. Ya saben, vean, ¿no? Piensan más lo máximo. Y conforme lo dice en su tesis doctoral, ¿no? Los idealismos, ¿no? En el otro espectro tenemos, como quiera que surge la revolución, la asamblea es la todopoderosa, entonces todo lo anterior está mal, ¿no? Entonces comenzamos a generar todo un sistema de la nada. Entonces, como se generan normas codificadas por áreas, entonces nosotros, nuestro sistema es
más centrado en lo que dice el Parlamento, ¿no? Hay una época de codificación, es decir, ok, acumulemos las normas relacionadas a civil, acumulemos las normas a penal, y el juez tiene que acatar esas leyes, ¿no? Entonces, ese es un sistema más codificado, ¿no? Más legislativo, el otro es un sistema más jurisprudencial. Claro. ¿Cuál tiene, a ver, a priori, teóricamente? A mí me gusta más y me identifico más con el common law, me parece más práctico. Sí. Básicamente hay casos, no existía, no es que se haya escrito una constitución, hay un caso, Pepito mató a Periquito y se decide que según ciertos casos cierta cosa pasó y ese caso se tiene cierto precedente y ese precedente se convierte en ley. Y así cada caso va acumulándose y así van generando legislación. En el caso del derecho romano, que es el derecho nuestro modelo es, nosotros definimos de principio, antes de que pase algo tenemos un documento, lo escribimos y aquí son las leyes. Es decir, es más práctico el derecho consuetudinario, surge de la práctica, el otro más un poco de la teoría. ¿Es correcta esta interpretación? Sí. A grosso modo, obviamente. Sí y no. ¿No? En actualidad... O sea, profesor Puerta. El hecho de que existan países de tradiciones del common law no significa que no existan leyes. Claro, obviamente. ¿No? Y a veces hay combinación también. Hay combinación. ¿No? De hecho, y ahora en nuestros sistemas, romanos, latinos, estamos copiando temas del common law, ¿no? De hecho, la jurisprudencia constitucional está marcando muchos caminos. O sea, estamos yendo hacia una fusión de ambos sistemas. Claro, a priori, teóricamente, una ventaja del common law es que respete una tradición, ciertos valores, modos de ser de la sociedad. ¿Te acuerdas que hablábamos de la ley en el sentido clásico, que responde a nuestro modo de ser y apunta en una dirección? Pero eso es un rechazo al positivismo de alguna manera, porque lo que estás diciendo es que recoges cosas que no son la ley estrictamente. Exacto. En todo caso, hoy es un debe ser. Exacto. Hoy día sería calificado como un debería ser. Un prescriptivo o un normativo. Y adicionalmente es un tema de, si me disculpas la digregación, ¿no? De eficacia de la ley en un país que tenemos 80% de informalidad, ¿no? Donde la mayor cantidad de población vive a espaldas de la ley, el reconocer quiénes somos, cuál es nuestro sentir, cuál es nuestra cultura y legislar conforme a ello, obviamente mejora las probabilidades de que la ley sea efectiva. Por ejemplo, justo nuestro amigo Jorge Lama sacaba un artículo destruyendo a todos los que salen diciendo que, por ejemplo, atacando el tema de Reinfo. Y él explica muy bien, las leyes de minería se hicieron pensando que éramos un país del primer mundo y que iban a venir todas las empresas megapotentes, pero no se pensó que había miles de peruanos que hacían minería artesanal. Entonces, ese cambio y esos requisitos para que ellos sean legales a veces es inalcanzable. ¿Estoy diciendo que con esto tienen que seguir contaminando? Obviamente no. No, obvio. Lo que digo es que hay que legislar conforme a nuestra realidad, reconocer nuestra realidad y a partir de ahí buscar el bien. Y un comentario acá para los legisladores, olvídense del copy-paste, muchachos. Hagan su trabajo, hagan su chamba, reconozcan que el Perú tiene una propia dinámica, una propia cultura, una propia tradición. Rescaten eso, o sea, y olvídense de ChatGPT para que les hagan las leyes. Ahora, eso es un daño terrible. Pero ha habido casos, en Panamá se mostró hace poco uno. Juan Carlos, ya para ir cerrando, y creo que no nos dio porque el tema es muy rico, es decir, ni siquiera hemos rascado la superficie. Porque para aterrizar en Perú, no. Vamos a decir, siendo benevolente con la gente que nos va a ver, ¿qué es cuáles son las limitaciones o cuáles son los grandes desafíos de la ley o la legalidad en un país como el Perú? Cerrando esto en dos minutos más o menos. ¿Cuáles son los desafíos del Perú? ¿Por qué es tan difícil que la ley se cumpla en el Perú? Hay razones históricas, como muy bien... Pero no nos deprime, o sea, si tienes que deprimirnos, deprímenos, pero... No, te voy a... Sobre la base de lo que hemos hablado y la gente yo soy cáustico en mis análisis, pero siempre, obviamente, soy un hombre que tiene esperanza. Gracias. Y creo que se pueden hacer las cosas.
El problema es histórico, ¿no? Hay un país fraccionado, precisamente porque hemos tenido políticas que en vez de buscar la unidad a través de nuestros valores y grandeza histórica, ¿no? Porque el concepto de nación y patria une a la comunidad, une a los peruanos. Hemos sido imperio 2 veces, ¿no? Hemos conquistado América 2 veces. Historia tenemos una misma religión, somos cristianos, ¿no? Somos conservadores, amamos a nuestras familias. Entonces, primero reconocer eso y legislar o hacer los cambios constitucionales que reconozcan eso. Que existen diferentes expresiones de este modo de ser de los peruanos, ¿no? El norteño, ¿no? Nuestros hermanos de la selva o de la Sierra Sur, son como diferentes flores de un mismo jardín, para rememorar una hermosa frase de Cecilia Bácula, ¿no? Pero no puede generar desunidad. Lo que han querido hacer con este discurso de la Perú, país plurinacional, es disgregarnos. Entonces, primero hay un tema educacional. Tenemos que unirnos y sentirnos orgullosos de nuestra patria y buscar lo común. ¿Por qué? Porque si yo me identifico contigo en nuestra historia, en nuestro pasado, en nuestra grandeza, va a ser más difícil que te robe, que te mate, que te engañe. Claro. Te veo como a mí mismo. Pero hay un componente racial ahí muy importante que está generando estas divisiones artificiales, porque precisamente no te une la peruanidad por estas cosas que deberían ser, a estas sino tu color alturas, de piel. componentes raciales, mira... En el siglo XXI los antirracistas son los más racistas del mundo, porque recuerdan constantemente el tema de piel. Y alguien al que no le importe el color de la piel simplemente va a ignorar eso. Pero el racista perpetúa el racismo. El antirracista. A eso voy, un tema educacional. Así es. Un tema educacional, rescatar lo que tenemos de común para que sintamos que todos en el país tengamos un mismo... Un tronco común, una base. Una misma tradición, una misma religión, que la tenemos. No estamos inventando nada. Claro. Entonces, no podemos adoptar libremente como valor axiológico los valores liberales. ¿No? Hay valores ancestrales que tenemos en el Perú. A partir de ahí, si legislamos tomando en cuenta esta realidad, vamos a poder ver qué es lo que queremos a futuro. ¿Qué es lo que queremos a futuro? Fortalecer estas instituciones, ¿no? Entonces, mientras nosotros legislamos en el día a día, ¿no? Por ejemplo, generando un sistema penal súper garantista, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo concreto que tenemos? Que los pobres no van a tener buenos abogados. ¿No? Claro. Pero los que tienen dinero sí van a tener buenos abogados. Si es demasiado garantista, así no tengas abogados, de repente van a soltar a los sicarios, como está pasando. Entonces, legislamos en contra de nuestra realidad, ¿no? Ese es un gran problema. Otro problema es que los que entran a la carrera judicial en tema de efectividad, en realidad, y hay 1000 informes, no lo digo yo, son los peores egresados de las carreras. Claro. Tenemos problemas en la universidad. ¿Por qué? Porque se rigen por el libre mercado. Eso no puede ser así. Entonces, a partir de ahí hay 1000 cosas más que podríamos decir. Ha salido en Fire, claro. Pero para que un Estado funcione, para que las leyes sean respetadas, tiene que, primero, ser un Estado unido, ser un Estado orgulloso de sí mismo, ver a sus conciudadanos con temas comunes más que con temas que lo diferencien. Reconocer en el Estado que el Estado es el reflejo de nosotros, de esta grandeza que tenemos, y a partir de ahí ya los demás temas son menores. Son temas de políticas puntuales que en otra ocasión podríamos conversar. O sea, pero rescatas mucho el concepto de identidad, entonces, de identidad nacional en todo lo que esto implica en la complejidad del concepto y que eso se plasme también en la legislación, ¿no? Que recoja la ley lo que somos, en gran parte, ¿no? No solo la ley, ¿no? En la misma Constitución. En la misma Constitución. Juan Carlos, ha sido muy, muy interesante todo lo que nos has dicho, ha sido muy educativo. A mí personalmente los temas de derecho me son casi alienígenas. He ido aprendiendo poco a poco. Creo que es algo que voy a tener que estudiar con profundidad. Derecho y teología son dos ramas que me están interesando mucho ahora.
pero ha sido muy aleccionador, muy didáctico, muy entretenido. Quiero agradecerte tu presencia acá en nuestro programa Piensa Más. Y bueno, algún mensaje ya cortito, así de cierre, muy breve para la gente que te está viendo, algún mensaje de esperanza, no sé, en 30 segundos y que te puedes pedir de... No, antes que nada, gracias y espero que me haya dado a entender Ajá. que es lo principal para el público que nos ve, ¿no? Que es para quienes estamos acá. Uh-huh. Y sí, tenemos que caminar, pero tenemos que caminar siendo conscientes de lo que nos une. Y si somos los conscientes de lo que nos une, a partir de ahí podemos trabajar qué futuro es el que queremos. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Ya tendremos nuevo programa aquí en Piensa Más, atentos este sábado, domingos de 12 a 1 de la tarde. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa.